En el distrito de Chitral, en Pakistán, hay una montaña conocida como el Rey de la Oscuridad. Esta montaña se llama Terichmir y está a unos 45 kilómetros de la ciudad de Chitral. Se dice que esta montaña es extremadamente misteriosa. Según los ancianos de la zona, algo existe dentro de esta montaña que está bajo el control de hadas y genios. La gente cree que un tesoro de miles de años de antigüedad está enterrado en su interior. Mientras que algunos también dicen que un mundo de hadas está oculto dentro de esta montaña. Hay ciertos caminos en esta montaña que los locales afirman que fueron hechos por las hadas. Pueden parecer fáciles de recorrer, pero aquellos que toman estos caminos nunca regresan. Muchas veces, la gente ha visto criaturas extrañas aquí, criaturas más allá de toda explicación. Por la noche, luces misteriosas aparecen a menudo en la montaña, lo que se ha convertido en una vista común. Incluso al acercarse a esta montaña, una sensación abrumadora de miedo comienza a apoderarse de uno. Me desperté a la mañana siguiente al sonido de campanas distantes. Por un segundo, pensé que eran campanas de iglesia, pero luego recordé dónde estaba. En Chitral, eran las cabras, con sus collares de metal tintineando mientras los pastores las conducían por los angostos callejones. El aire olía a humo de leña y tierra húmeda, con un leve dulzor proveniente de los árboles de nuez cercanos. Miré mi reloj, las 7:18 de la mañana, y salí de la casa de huéspedes. Las calles estaban tranquilas, excepto por un niño que barría el polvo frente a una pequeña tienda. Pasé la mayor parte de la mañana vagando por el bazar. Mujeres con chales brillantes regateaban por frutas, mientras que hombres mayores se sentaban con las piernas cruzadas frente a las casas de té, observando el flujo de personas. Cada puesto parecía vivo con color, granadas apiladas como joyas, bandejas de cobre que brillaban bajo el sol. Pero cada vez que alzaba la vista, más allá de los tejados, las montañas enmarcaban todo. Y no importaba dónde me parara, Terichmir se erguía imponente. Sus laderas superiores parecían más oscuras que las de las demás, como si la sombra se aferrara allí más tiempo del que debería. Me detuve cerca de la tienda de un vendedor de especias, fingiendo examinar sus frascos de azafrán, cuando el anciano detrás del mostrador preguntó de repente, ¿estás aquí por la montaña? Su voz era baja, casi tragada por el ruido del mercado. Negué con la cabeza rápidamente. Solo de viaje. Sonrió, pero no había calidez en ello. La montaña llama a aquellos que quiere. Ten cuidado con lo que oyes por la noche. Luego se dio la vuelta, dejándome inquieto. Por la tarde, el clima cambió. El cielo se tornó plateado y comenzó una fina llovizna. Caminé de regreso hacia mi casa de huéspedes, con el paraguas golpeando las piedras. Fue entonces cuando noté a un hombre de pie al otro lado de la carretera. Era alto, envuelto en un chal de lana oscura. No se movía, no parpadeaba, ni siquiera intentaba resguardarse de la lluvia. Su mirada me siguió hasta que crucé la puerta de la casa de huéspedes. Cuando miré hacia atrás por la ventana, había desaparecido. Adentro, la dueña, una mujer amable en la cincuentena, me preguntó si había ido cerca de Terichmir. Su tono era ligero, pero sus ojos eran agudos. Dije que no, aunque admití que había sentido curiosidad. Bajó la voz. No lo hagas. Demasiada gente piensan que es solo una caminata. Pero los caminos no son para nosotros. Se ocupó en servirte antes de que pudiera presionarla más. Esa noche, no pude dormir. La lluvia azotaba el techo en cortinas y el viento gemía bajando de las montañas. A las 2:13 de la madrugada, mi teléfono vibró en la mesita de noche. No era un mensaje ni una llamada, la pantalla simplemente se iluminó, abriendo la app de la cámara por sí sola. La lente apuntaba hacia las puertas del balcón y en el reflejo del vidrio, creí ver un tenue brillo azulado, pulsando desde algún lugar afuera. Agarré el teléfono, con el corazón acelerado, pero la luz desapareció en el momento en que abrí la puerta corrediza. La lluvia había cesado,
dejando solo el sonido goteante del agua deslizándose del techo. Me obligué a volver a la cama, diciéndome que era fatiga, un fallo técnico, quizás incluso la tormenta. Pero minutos después, llegó un sonido, 3 golpes secos. Resonaron desde la ventana junto a mi cama. Mi habitación estaba en el segundo piso, sin repisa, sin balcón, nada en lo que alguien pudiera pararse. Me quedé helado, apenas respirando. Los golpes volvieron, más suaves esta vez, casi vacilantes. Reuní valor y corrí la cortina hacia un lado. Nada. Solo el vidrio negro y resbaladizo reflejando mi propio rostro pálido. La mañana trajo una falsa sensación de normalidad. Me convencí de que había sido un sueño. Desayuné en el patio, pan plano con miel, té fuerte, y me dije que me mantendría ocupado, quizás visitando la fortaleza o el museo. Pero donde quiera que fuera, la gente parecía bajar la voz cuando pasaba. Las conversaciones terminaban abruptamente. No era hostil exactamente, pero era como si llevara algo conmigo que no querían cerca. Por la tarde tardía, decidí caminar un poco más lejos del pueblo. El aire era más fresco, los campos se extendían como alfombras verdes, y el sendero serpenteaba hacia las estribaciones. La carretera estaba vacía excepto por el ocasional carro de burros. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de ser observado. Cada vez que miraba atrás, la carretera se extendía clara, sin un alma detrás de mí. Pero la sensación presionaba en la nuca, pesada e implacable. Un pequeño santuario al borde del camino apareció en el sendero. Era simple, solo un montón de piedras con tela descolorida atada a un palo, ondeando en la brisa. Me detuve, curioso. En una de las piedras, grabado profundamente, había un símbolo que no reconocí. Círculos dentro de círculos, líneas intersectadas como un mapa de estrellas. Me incliné más cerca, trazándolo con los ojos, cuando una voz aguda cortó el aire: «No lo toques». Me giré para ver a un viejo pastor apoyado en su bastón, con cabras agrupadas detrás de él. Su rostro estaba surcado de arrugas, sus ojos cautelosos. «Estos no son para ti», dijo. «Vuelve al pueblo». Intenté preguntar qué significaba, pero solo negó con la cabeza y guió a su rebaño lejos. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que se fuera. Para cuando regresé a la casa de huéspedes, el crepúsculo había caído. La montaña se erguía aún más oscura, sus crestas superiores envueltas en niebla. Me dije que me mantendría alejado, respetaría las advertencias, pero mientras yacía en la cama esa noche, no podía dejar de pensar en la extraña luz azul, el hombre en la lluvia, los golpes en mi ventana. El miedo y la curiosidad luchaban dentro de mí hasta que, justo antes del amanecer, un lado ganó. Iría más cerca. No para escalar, no para explorar lejos, solo lo suficientemente cerca para ver qué secretos podrían ocultar las laderas. La mañana en que partí, el valle estaba en silencio. Incluso el llamado a la oración sonaba apagado, tragado por nubes bajas que se adherían a las laderas de las montañas. Empaqué ligero, agua, pan, una pequeña linterna y mi teléfono. La dueña de la casa de huéspedes me interceptó en la puerta y preguntó a dónde iba. Mentí, dije que planeaba visitar el río. Solo asintió, pero sabía que no me creía. La carretera fuera del pueblo serpenteaba entre campos en terrazas. Los agricultores trabajaban en silencio, inclinados sobre sus cultivos. Nadie levantó una mano en saludo. A las 9:47 de la mañana, estaba solo, el pueblo oculto detrás de la curva del valle. Adelante, las laderas de Terichmir se elevaban como un muro, sus crestas desapareciendo en las nubes. Cuanto más me acercaba, más pesado se sentía el aire, como si la montaña misma presionara sobre mí. Llegué a un sendero angosto que se desviaba de la carretera. Parecía casi artificial, bordes afilados, piedras alineadas con precisión, como si alguien lo hubiera tallado. Mis botas crujían sobre la grava, cada paso extrañamente amplificado.
El silencio era total, excepto por el leve goteo de agua invisible. Después de solo 10 minutos, lo oí, voces tenues. Flotaban por el sendero, suaves, melódicas, pero en un idioma que no podía reconocer. Me quedé helado, escuchando. Las voces se elevaron, luego se cortaron bruscamente, dejando el aire más pesado que antes. A las 11:05, pasé junto a algo extraño, un zapato infantil solitario, curtido y rígido, yaciendo en la tierra. A pocos metros más, una linterna oxidada, con el vidrio roto pero el mango intacto. La recogí, luego la dejé caer rápidamente. Ambos objetos parecían equivocados, como si hubieran sido colocados allí deliberadamente. Al mediodía, las nubes se espesaron sobre mi cabeza, atenuando la luz. Me detuve para comer algo de pan y beber agua, sentado en una roca. Fue entonces cuando lo noté. Una sombra, larga y angosta, extendiéndose a través del sendero detrás de mí. Mi cuerpo se enfrió. Lentamente, me giré. Nada. El sendero yacía vacío, silencioso. Pero la sensación de ser observado se apretó en mi pecho. Seguí adelante, diciéndome que eran nervios. El sendero se volvió más empinado, las piedras húmedas bajo los pies. Alrededor de las 2:30 de la tarde, comenzó a llover, fina al principio, luego más fuerte. Armé mi pequeña tienda bajo un grupo de árboles retorcidos y esperé a que pasara la tormenta. Pasaron horas, la lluvia tamborileando en la lona, hasta que finalmente, alrededor del crepúsculo, amainó. Fue entonces cuando comenzó el susurro. Al principio, pensé que era el viento en los árboles. Pero el sonido era demasiado deliberado, voces bajas tejiéndose de ida y vuelta, sílabas agudas y guturales. Pegué la oreja a la tela de la tienda. Los susurros giraban, moviéndose a mi alrededor, aunque no los acompañaban pasos. Mi corazón latía con fuerza. Grité, ¿quién está ahí? Las voces se detuvieron al instante, reemplazadas por un silencio tan profundo que rugía en mis oídos. Apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, juraba oír una respiración cerca de mi rostro. En un momento, encendí mi linterna y la barrí por los árboles. Por un latido, vi algo pálido, más alto que un hombre, angosto, inmóvil, antes de que él las parpadeara y se apagara. Cuando lo encendí de nuevo, el espacio estaba vacío. A la mañana siguiente, exhausto y medio entumecido por el miedo, empaqué rápidamente. Mi reloj marcaba las 6:42 de la mañana mientras volvía a bajar por el sendero. La montaña se erguía más alta, la niebla enroscándose alrededor de sus crestas. Mi teléfono vibró una vez en mi bolsillo. Lo saqué, sin señal, sin mensaje. Solo estática llenando la pantalla. A media mañana, tropecé con un grupo de pastores de cabras. El alivio me invadió. Su fuego crepitaba, carne asándose en brochetas, y el olor era reconfortante, casi embriagador. Me hicieron señas para que me acercara, sonriendo, sus voces calmadas. Me senté con ellos, compartí su pan, escuché mientras bromeaban en un idioma que apenas entendía. Cuando pregunté por la montaña, un hombre rió. Son solo hadas, dijo, agitando una mano. Les gusta jugar. No te preocupes. Su tono era ligero, desdeñoso. Por primera vez en días, me sentí seguro. Cuando cayó la noche, me quedé cerca de su campamento. El fuego era cálido, la risa de los hombres constante. Mis ojos se cerraron, el agotamiento me arrastrando bajo. Cuando desperté, fue al silencio. El fuego aún ardía, las brasas brillando rojas, pero los pastores habían desaparecido. No quedaba rastro de ellos, ni mantas, ni mochilas, ni huellas alejándose. Solo el fuego, crepitando quedamente en el vacío. Me quedé allí, el aliento empañando el aire frío, tratando de darle sentido. Mi reloj marcaba las 3:07 de la mañana. El momento exacto en que las voces se habían detenido la noche anterior. Susurré para mí mismo,
nunca estuvieron aquí. La realización me heló la sangre. Fue entonces cuando lo oí de nuevo, pasos lentos, deliberados, acercándose desde atrás. No me giré al principio. Todo mi cuerpo se había puesto rígido, como si moverme confirmara que la cosa detrás de mí era real. Los pasos eran constantes, crujiendo las piedras húmedas, acercándose más. Me obligué a girar la linterna en mi mano y encenderla de un chasquido. Él cortó la niebla, barriendo el sendero vacío. Nadie. Nada. Pero el sonido continuó, girándome alrededor, resonando en las rocas. Eché a correr. Mis botas golpeaban el sendero, el aliento desgarrándome la garganta. El camino se angostó, canalizado entre dos paredes de roca escarpadas, y de repente el aire se volvió gélido. Mi reloj se congeló, literalmente. Se formó condensación bajo el vidrio, la aguja de los segundos atascada en las 3:07 de la mañana. Mi teléfono vibró violentamente en mi bolsillo. Lo saqué de un tirón, la pantalla parpadeando como un estroboscopio. Entre los destellos vi algo, alto, pálido, moviéndose conmigo, siempre justo al borde de la vista. El sendero curvó hacia la oscuridad. Mi linterna reveló paredes de piedra resbaladizas que brillaban como si estuvieran húmedas, pero cuando las rocé, mis dedos volvieron secos. El túnel se angostó, luego se ensanchó en un corredor que no se sentía natural. Ángulos perfectos, superficies lisas, marcas grabadas en la piedra. Círculos dentro de círculos, iguales a los que había visto rayados en el santuario. El aire vibraba. Un zumbido bajo pulsaba en mi pecho, el mismo sonido que creía haber oído en el pueblo por la noche. Susurré para mí mismo, es solo el viento, pero incluso mi voz sonaba equivocada, distorsionada, como si el túnel la tragara y la escupiera retorcida. Avancé, el suelo descendiendo gradualmente. Después de lo que parecieron minutos o horas, tropecé en una caverna tan vasta que mi luz no podía tocar sus bordes. El techo desaparecía en la negrura. A mi alrededor, tenues luces azuladas flotaban, subiendo y bajando como luciérnagas, pero su brillo era constante, casi mecánico. En el centro de la caverna se erguían ruinas, columnas de piedra medio enterradas, arcos derribados, tallas que retorcían mi mente cuando intentaba enfocarme en ellas. Fue entonces cuando lo oí, mi nombre. No gritado, no susurrado, superpuesto. Decenas de voces hablando al unísono, suaves pero claras, viniendo de todas direcciones. Mis rodillas flaquearon. Retrocedí hacia la pared, blandiendo mi linterna salvajemente, pero la luz se doblaba, se distorsionaba, como si el aire mismo se estuviera moviendo. Un movimiento en la esquina captó mi ojo. Algo dio un paso adelante. Era alto, mucho más alto que un hombre, su silueta ondulante, como humo atrapado en forma. Su cabeza se inclinaba de manera antinatural, brazos demasiado largos, y donde debería haber estado su rostro, la luz titilaba tenuemente. Mi aliento se cortó. Cada instinto gritaba que corriera, pero mis piernas se trabaron. Las voces se volvieron más fuertes, cantando ahora, superponiéndose, la caverna temblando con cada sílaba. Mi teléfono en el bolsillo vibró de nuevo. Lo arranqué, su cámara se había abierto sola, grabando. En la pantalla, no vi la caverna. Me vi a mí mismo, de pie en total oscuridad, algo luminoso detrás de mí, a centímetros de distancia. Dejé caer el teléfono. El cántico se detuvo al instante. El silencio cayó como un martillo. Mis oídos zumbaban en el vacío. Luego, directamente detrás de mí, un solo aliento, lento, deliberado, caliente contra mi nuca. Me giré, la linterna temblando, y él captó una pared. Pero ya no era piedra. Era como vidrio, reflectante. Mi propio rostro me devolvía la mirada, pero no me imitaba. Sus ojos parpadeaban fuera de sincronía, la boca curvándose hacia arriba cuando la mía permanecía quieta. Retrocedí tambaleándome, golpeando algo sólido. Dedos rozaron mi hombro.
fríos, largos, imposibles de tan delgados. Grité, echando a correr hacia el túnel por el que había venido, pero el camino ya no era el mismo. El corredor de piedra ordenado había desaparecido. En su lugar se extendían pasajes interminables, ramificándose como venas, cada uno tragado por la negrura. Corría ciegas, girando a la izquierda, luego a la derecha, pero cada sendero parecía idéntico. Mi linterna parpadeó, luego se apagó. En la oscuridad asfixiante, sentí el aire moverse con movimiento a mi alrededor. Decenas de pasos ahora, girando, cerrándose. Mi respiración se volvió entrecortada, el corazón martilleando tan fuerte que pensé que estallaría. Me detuve, presionando la espalda contra una pared, tratando de serenarme. Fue entonces cuando aparecieron luces tenues de nuevo, salpicando el túnel adelante. Pulsaban lentamente, como un latido, iluminándolo justo para revelar formas. Figuras, altas y angostas, de pie perfectamente inmóviles. Una por una, sus cabezas se giraron hacia mí. No al unísono, demoradas, como si cada una tomara su tiempo para notarme. Susurré, por favor, aunque no sabía a quién le suplicaba. Las figuras comenzaron a moverse, lentas y deliberadas, sus siluetas borrosas pero su presencia aplastante. El túnel parecía encogerse con cada paso que daban. Las luces se intensificaron, cegadoras, hasta que todo lo que podía ver era blanco. Cuando se desvaneció, estaba de pie en la caverna de nuevo. Las ruinas se erguían, los susurros regresaron, y las voces pronunciaron una palabra esta vez. Mi nombre. Alargado, resonando, vibrando en mi pecho. Me giré, desesperado por escapar, y vi un sendero que ascendía. Corrí, los pies resbalando en la superficie húmeda, los pulmones ardiendo. Detrás de mí, las voces se elevaron en una frenesí, el zumbido creciendo tan fuerte que hacía traquetear mis dientes. Empujé más fuerte, trepando, arañando hacia arriba hasta que al fin vi un tenue brillo adelante. Una salida. Tropecé a través de ella, jadeando, colapsando sobre tierra húmeda. El frío aire nocturno irrumpió en mis pulmones. Miré atrás, esperando ver la caverna, pero el sendero detrás de mí había desaparecido. En su lugar se extendía otro corredor, más oscuro que cualquier cosa que hubiera visto, estirándose hacia un infinito negro. Los susurros no se habían detenido. Estaban más cerca ahora, como si la montaña misma me hubiera tragado entero. Y mientras me ponía de pie, temblando, me di cuenta de que ya no sabía qué camino llevaba hacia afuera, o si alguna vez había habido un camino de salida. Si disfrutaste esta historia, no olvides comentar, dar like y suscribirte para más.